Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a RSTV Noticias, tu canal de información en YouTube. Mucha atención porque Rusia acaba de atacar con todo en la región de Kursk, utilizando evidentemente sus soldados norcoreanos. Vamos a estar analizando cómo está ahora mismo sobre el terreno la situación y sobre todo también entender cómo los rusos de alguna manera están utilizando a los soldados de Corea del Norte para llevar a cabo avanzadillas que están dejando a los ucranianos fuera de juego. Hay varias noticias que vamos a estar tocando en el programa de hoy, pero sobre todo hay que tener en cuenta que Ucrania está también enviando estos ultimátums a varios países, entre ellos Alemania y también Inglaterra. Hay que tener en cuenta que Alemania recientemente, lo hemos estado tocando también en el programa, advertía que los rusos estaban espiando en su base de Ramstein, es decir, estamos hablando de una situación ya crítica porque los rusos están dentro de la infraestructura militar de la OTAN. Esto evidentemente llama la atención porque se entiende que Rusia ya se está preparando para una guerra mucho mayor de la que nos habíamos esperado y esto indica que los rusos parece que están preparados para darlo todo. Fijaros, porque a propósito de todo lo que ha estado sucediendo con estas detenciones, ¿no?, que han habido masivas por parte de Ucrania y estos soldados norcoreanos, se leía así, esto es lo que dice Al Jazeera, vamos a estar fijándonos en esta noticia, porque este ultimátum prácticamente de Ucrania le dice a Alemania, hombre, si Rusia está avisando a sus amistades, vamos a decir, ¿no?, en este caso a sus aliados como Corea del Norte, se entiende que también lo que están haciendo es advertir a China que se preparen para presuntamente entrar militares por Kazajistán y darles la nacionalidad rusa para que puedan llevar la logística directamente hacia la frontera con Kursk, porque se ve que ahí están muriendo y falleciendo muchos soldados. Fijaros en lo que dice, porque decían, unos 300 soldados norcoreanos han muerto mientras luchaban en la guerra de Rusia contra Ucrania, decía un legislador surcoreano. Al mismo tiempo, los ucranianos, claro, para luchar contra los norcoreanos, que tienen una táctica muy diferente y dispara a los rusos, se han dado cuenta de que los entrenamientos que se están llevando a cabo en Alemania, por ejemplo, o por ejemplo cuando Inglaterra les entrega los Storm Shadows, realmente esto está obsoleto, porque hay que tener en cuenta que los alemanes y los ingleses están entrenando a las tropas ucranianas para llevar a cabo un combate contra tropas rusas. Por lo tanto, todo esto cambia mucho, porque a partir de esos momentos Alemania lo que tiene que hacer es cambiar su posición de guerra para entender que esto ya se está abriendo mucho más y que ya no se trata de una guerra entre un país y otro, sino que se trata de una guerra en la que varios países ya están involucrados. Fijaros porque dice así, a los 300 muertos se suman unos 2.700 heridos, decía Lee Seong-kyeon a los periodistas el lunes, después de una reunión informativa del Servicio de Inteligencia Nacional, el NIS de Seúl. Y dice, según se informa, el despliegue de tropas norcoreanas en Rusia se ha ampliado para incluir la región de Kursk, y las estimaciones sugieren que las bajas entre las fuerzas norcoreanas han superado ya las 3.000. Bueno, dice que 300 muertos se sumaría a los 2.700 heridos, es decir, hay un total de 3.000 bajas, suponiendo que habrían ido unos 10.000 soldados. Esto es la versión oficial que hace Corea del Norte, es decir, 10.000 soldados que habrían estado ahora mismo en la frontera. Es una auténtica barbaridad. Y dice, el análisis del NIS también revelaba que los soldados norcoreanos tienen una falta de comprensión de la guerra moderna y están siendo utilizados por Rusia de una manera que conduce a un alto número de bajas, añadía el legislador. Es decir, están, claro, Alemania se queda perpleja porque dice, es que vamos a ver, estos soldados están siendo literalmente enviados al campo de batalla sin ninguna preparación y esto también está afectando a las tropas ucranianas, que también están teniendo muchas bajas porque es lo que decían, o sea, prácticamente están actuando como verdaderos locos, refiriéndose al bando norcoreano. Resulta muy curioso porque parece que sea la Primera Guerra Mundial en la que dan el pistoletazo de salida y todos van en manada prácticamente a acribillar al enemigo. Y como decían, pues esto nos recuerda mucho a la Primera Guerra Mundial, ¿no? El famoso silbato que decían, bueno, todos a la batalla.
Dice, la declaración del político surcoreano se produce días después de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijera que Kiev había capturado a estos 2 soldados norcoreanos en los que se veía, bueno, prácticamente un croquis donde se observaba que sí que estaban siendo carne de cañón precisamente por el hecho de que había un cebo que iba corriendo mientras otros 2 soldados intentaban disparar al dron, ¿no? Vamos a fijarnos porque ahora Al Jazeera también está comentando, vamos a ver esta noticia, es brutal, dice, Rusia está preparada para cualquier escenario. Este titular, atención, porque implica que los rusos ya han dado por hecho de que Alemania está actuando dentro de la guerra, aunque no hay ninguna prueba por parte de Rusia, ellos dicen, no, es que los alemanes están haciendo el entrenamiento de los ucranianos, por lo tanto ellos dicen, no, entonces Alemania está metida en la guerra, pero claro, no están directamente involucrados, pero sí que están entrenando a los soldados. Y dice, el presidente electo de Estados Unidos ha prometido repetidamente poner fin al conflicto de Ucrania, pero el Kremlin no ha respaldado ningún plan hasta ahora. Han dicho que no, y esto efectivamente, ¿por qué es? Porque los rusos están cogiendo terreno de fuego, pero utilizando, como decimos, manadas de batallones norcoreanos, que es una auténtica barbaridad. Un batallón norcoreano puede tener hasta 100, 200 unidades, hasta 500. O sea, podríamos estar hablando que tienen prácticamente más de 5 o 6 batallones en la guerra, ¿no? Y dice, claro, esto directamente involucra a Alemania. Porque, claro, Alemania, al estar llevando a cabo el entrenamiento de las tropas ucranianas, Norcorea cree, o por lo menos es lo que dice Seúl, que Alemania también son directamente responsables de lo que está pasando. Y más aún cuando tropas norcoreanas están siendo liquidadas por presuntamente los ataques CMS que están enviando los ucranianos. Así que desde Corea del Norte dicen, bueno, pues nosotros también estamos en guerra contra Alemania, o eso es lo que dicen algunos generales, ¿no? Dice, mientras el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para regresar a la Casa Blanca la próxima semana, hay incertidumbre, fijaros lo que dice, en ambos lados de la guerra de Ucrania. El mundo espera con gran expectación si mantendrá el compromiso de Estados Unidos con la defensa de Kiev o llegará a algún tipo de acuerdo con su homólogo ruso Vladimir Putin. Cuidado. Dice, a finales del año pasado, el legislador Vladimir Zabarov describía como alguien con quien se puede hablar, sin embargo, en general, el ambiente en Kremlin es más cauteloso dado el historial de Trump durante la presidencia anterior, durante la cual se impusieron sanciones adicionales a Rusia y se enviaron armas a Ucrania, dice. No hay la misma euforia que hubo la última vez cuando Trump ganó las elecciones y se levantaron las copas de champán, decía Al Jazeera Tatiana Stanayova, fundadora de la consultora R-Politik. Dice, hoy la actitud del Kremlin es mucho más sobria y preparada para cualquier escenario. Aquí nos están indicando que prácticamente están preparados para cualquier escenario, incluso si esto implica que Ucrania, pidiendo ayuda directamente a Alemania y a los ingleses, se unieran en la guerra. Porque es que hay que recordar que Donald Trump dijo, no, nosotros vamos a llegar a un pacto con Rusia, pero en 20 años Ucrania tiene que unirse a la OTAN. Y además de todo, Donald Trump, por lo tanto decimos, vamos a tener esperanzas de que la guerra se acabe. Pero Donald Trump lo ha dicho muy claro. Ucrania entrará en la OTAN en 20 años y además enviaremos soldados de paz, que se entiende que serán soldados alemanes, rumanos, polacos, ingleses, a las zonas no ocupadas de Ucrania. Rotundamente Rusia ha dicho que no. Y además se ve que esto no va a suceder porque con todos los movimientos que hay en Kursk parece que Rusia lo tiene muy claro. Quieren seguir avanzando hasta recuperar Kursk entera. Por lo tanto, hasta que no se recupere Kursk, y yo creo que por la fuerza, esto no va a detener. Y las plegarias de Ucrania a Alemania parece que han llevado al límite y los alemanes estarían preparados evidentemente para llevar esas tropas operativas para ayudar a los ucranianos contra los coreanos. ¿Qué es lo que opináis de todo esto? Dejadlo en los comentarios, hacérnoslo saber y como siempre nos vemos en el próximo capítulo, amigos. Hasta luego.